En esta ocasión tenemos el agrado de compartir estos micrófonos y estas imágenes con dos grandes de la música, muy buenos exponentes, representantes de toda nuestra música, como son María Tejada y Donald Reñé. Estamos con ellos, así que bienvenidos a Ecuasónica. Donald, qué gusto. María también. Nos vemos a los tiempos, ¿no? Creo que la última fue de lanzamiento de Canciones de Bruma. Claro, creo que fue eso. Tiempo, ya se fue más de un año ya. Más de un año. ¿Cómo estuvo ese disco, por cierto? Súper bien aceptado. ¿Sí? Ahí lo que hicimos fue unir a este dúo, a Horacio Valdivieso en la guitarra principal, y Donald pudo experimentar con guitarras del mundo, o sea, darle un poco más de color. Y es un show que con el disco, pues, que él proponía un hilo conductor de la música y del género dramático. Yeah. Entonces ahí siempre se entrelazaban el pasillo, el fado portugués y el tango. Y a la gente le ha gustado mucho. ¿No? Para mí sí. También sentimental, mucho de raíz también. ¿Qué es lo que más te apasiona? A más de la música, obviamente, a más de la música. Me gustan mucho los idiomas. Me gustan los idiomas, el francés, el inglés, el portugués y el español. Siempre han sido para mí maneras también musicales de conectarte con las culturas. Y de las artes no soy ajena a la danza, me encanta bailar, hice ballet desde pequeña. Desde niña, sabemos. Entonces no ha sido para nada desconectada de mi vida. Por ser nieta de pintores también me gusta mucho, me relaja mucho pintar, dibujar, y cocinar me encanta. ¿Ah, sí? También es arte. ¿Y también es un arte. Donald debe saber también de cocina, ¿o no? Sí, un chance, claro. ¿Para ti qué es lo que más te apasiona? Me gusta mucho la programación a mí. ¿Ya? Sí. Yo me gradué en eso, en realidad, es lo que estudié. ¡Wow! Claro. Aún más adictivo que la música. Sí. No sé, entonces te imaginas, ¿no? Sí, eso, me gusta mucho la filosofía también. Bastante. Aurobindo, Krishnamurti. ¿Qué fue lo que te dio para tomar la música tradicional? ¿Qué te llevó por esos caminos? En la infancia escuchábamos mucho en casa, por mi familia, música latinoamericana, ¿no es cierto? Folclore. ¿Ya? Háblese de salsa, de tango, de cumbia, de pasillos, de boleros, muchísimo. Entonces no fue para nada ajeno, incluyendo la música brasileña, porque en mi familia mi tía estudió en el Brasil y mis abuelos, por los estudios de folclore y de arte popular, estuvieron muy conectados con antropólogos brasileños. Entonces desde pequeña en la casa siempre había discos de música brasileña. Así es. Y añadiendo también trova, porque mi familia adoraba Inti Illimani, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez. Entonces sí viví en un mundo de buena música, que es lo que les digo a mis alumnos, que realmente la música popular empieza por la escucha, ¿no? Claro. Ahí se aprende todo el lenguaje. La lírica, ¿no? Eso. Y ya después, cuando me fui a Francia y pude vivir del arte musical, finalmente, siendo cantante latinoamericana, volví como a estudiar, a retomar ya de manera profesional estos temas que vivieron en mi infancia, y pude contactar muchos músicos, tanto de jazz como latinoamericanos, con los que también empecé a desarrollarme y a perfeccionar algunos de estos géneros, ¿no? Entonces, siempre me ha acompañado por el destino y por la infancia. Y luego, lógicamente, está el lado de haber vivido 10 años fuera, de haber experimentado muchas cosas lindas y de sentir también estar un poco sin su raíz, ¿no? Extrañar eso, ¿no? Extrañar a mis abuelos, ¿no es cierto? Ellos me criaron y cuando yo estuve fuera, ellos murieron, no pude despedirme de ellos como debía. Todo eso movió mucho en mí, y cuando regresé con estas ganas y este objetivo principal de hacer un tributo a lo que yo soy, buscar mi identidad, pero era más una especie de una necesidad súper fuerte como de reencontrarme con mis abuelos. ¿Tienes algún favorito de estos intérpretes? Ecuatorianos. Como compositores, me encanta mucho Francisco Paredes Herrera. Soy muy sensible a su lírica y a su melodía. O sea, me encanta mucho cómo compone de esa manera. Casi todo lo que él ha compuesto y que he escuchado es muy lindo cantar para mí, es muy agradable. Y de cantantes, de intérpretes, me llega muchísimo Patricia González, claro. Olga Gutiérrez. Su voz, su manera de interpretarla de una manera muy... Sí, me encanta porque es completamente anti-tacones, todo, y ella se sienta y
Y fluye. Y fluye de una manera todo. muy fuerte. Me gusta mucho ella, sí. Nazco si tú naces, crezco si tú creces, y si desapareces yo también. Claro. Y antes de que yo me vaya, en el 96, habíamos hecho juntos este festival OTI con Paulina Aguirre. Y bueno, nos habíamos conocido desde antes, estuvimos juntos en la universidad y cantaba muchos temas. Me invitó a cantar varias veces sus temas, me los conocía. Y por invitación de él caí en Luxemburgo, así por aventura. Estuvimos haciendo una gira con sus temas durante 3 meses. Al regresar ya regresé enamorada de un francés y por eso es que volví. Y cuando volví ya empezó este contacto de manera muy natural, así como del destino, ¿no? Del sino de estar con músicos y de quedarme ahí y finalmente me quedé haciendo música. Yo viví en una ciudad fronteriza con Luxemburgo que se llama Thionville y después pasé a Metz. Metz. Ajá, entonces estuve mucho en esa región Lorena de Metz-Nancy. Ahí yo estudié en el Conservatorio Regional de Metz, estudié en el Conservatorio de Música Popular, que es lo que dan era jazz, y tuve unos lindos encuentros, que es lo más bonito de eso, de esa época, es los encuentros humanos y musicales que haces. ¿No? El nutrirse con otras culturas, otros sonidos, otra gente, ¿no? Y ahí conocí a Donald, ¿no? Justo a eso iba. ¿Cómo fue el encuentro con Donald? El encuentro con Donald fue ¿Cómo se dio? En una jam. Cuéntalo tú, ¿no? Cuéntanos. Porque yo la vi cantar antes, pero no hubo encuentro. Ya, entonces fue unilateral, vamos a decir que yo la vi en un club de jazz, ella estaba cantando, pero yo estaba en el público. Pero después, cuando nos conocimos, fue después de una tocada mía, donde yo tocaba con una cantante brasileña en la época, en un restaurante, y ella vino a escuchar, y después se acercó, y como lo había visto cantar, entonces le dije, ¿quieres cantar un par de temas? Y ahí llameamos. Yo no veo, no soy una persona visual, realmente. Sí, claro, supongo más. Entonces, realmente, por eso me siento medio incómodo en este mundo actual musical, porque la música se está volviendo cada vez más visual. Claro. Y más que la voz, es como el artista, ¿no? Porque la voz es solamente una parte del artista, claro. Del artista, ¿no? Siempre digo, tienes cantantes que tienen una linda voz y tienes buenos cantantes, que no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, como hablar de Brel o Piaf, ¿no? Es alma y voz, ¿no? Sí, hay algo de una capacidad de transmitir un mensaje que va mucho más allá de tener una linda voz, una linda otra cosa, ¿entiendes? Es que esta parte visual también que puede ser, pero para mí el mensaje que tú vas transmitiendo como artista es lo importante, lo que tienes que decir al mundo. Y eso creo que nosotros entre los músicos tenemos afinidades y sentimos eso entre nosotros. Claro. Duermes en la calle cuando yo camino, duermes en mis uñas cuando yo suspiro, cuando tengo frío, tú vas tiritando, cuando estoy enfermo, tú vas delirando. ¿Cómo fueron tus inicios con la música? ¿Cómo se dio? Mi papá era músico, cantaba en estos grupos de bal que tenemos en Francia, que son grupos de baile, de cover y todo eso. Entonces, y aparte de eso, mi papá también era coleccionista de discos, de vinilos. Tenía así mucho, como 4,000 o algo así. Y entonces había siempre música en la casa y también mucha música como para escoger, sobre todo música norteamericana, blues, country music, rock clásico, nada de jazz, nada de música clásica.
muy poco de canción francesa en realidad. Pero todo eso ya lo descubrí después, a la adolescencia, cuando uno empieza a tener sus propios gustos y a hacer ¿Por cuál te encaminaste? ¿Por qué género te fuiste? Fue por temporadas en mi vida. Desde cuando yo empecé a tocar la guitarra a los 10. ¿Ya? Siempre había guitarras en la casa, pero así de verdad, vamos a decir, en serio, a los 10 años. Y ahí entonces empecé a estudiar lo que había en los discos de mi papá. Ya, como te digo, blues sobre todo, que era lo que me gustaba más hasta la adolescencia, hasta que tenga como 17, 18 años, por ahí era como súper bluesero y rock también, pero un poco de country music también. Y entonces fue esta temporada. Después tú entras en otra temporada donde tú estás en la adolescencia, en el cole, ¿no? Y es esta parte rebelde. Entonces empecé a escuchar un poco más de rock, un poco más duro que lo que escuchaba mi papá, AC/DC, rock clásico, hard rock, sí, Deep Purple, pero no tanto hard rock, ya. Rock así, no rock pesado, rock clásico, pero así un poco más así, ya, más fuerte. Eso, exactamente. Progresivo, The Who, ya, claro. Entonces, exactamente, estas bandas, Pink Floyd también, bueno. En mis años de universidad empecé a descubrir el jazz, porque ahí tú cambias de relaciones, ¿no? Cambian las universidades. Otros públicos. Sí, también. Y por amistades, siempre ya. Entonces descubrí el jazz y descubrí la música brasileña. Estudié muchísimo la música francesa, la chanson francesa. Ahí Brel, Brassens, Barbara, ahí fue en esta época. Y después creo que hubo la última temporada que fue un acercamiento más a la música latinoamericana, fuera de la brasileña que ya había. Entonces, por conocer a María, pero también a otros músicos latinos que vivían en la zona, un músico peruano, músicos cubanos, una cantante que fue también súper amiga de María, que se llama Dalia Negra. Con ella aprendí muchísimo sobre la música cubana, por ejemplo. Bueno, los géneros para mí son una cosa súper como secundaria en la música, porque es una cosa de casualidad, ¿entiendes? Uno nace en el Ecuador, entonces va a tocar naturalmente géneros ecuatorianos, no es una cosa que uno escoge, y uno nace en el Brasil, va a tocar samba, etcétera, nace en Japón y va a tocar... Entonces, esta cosa de los géneros no es una cosa que me apasiona como músico por saber de dónde viene, cómo se toca, todo eso, pero creo que el género no es el fin, es el medio para vincular el mensaje, y yo creo que regresar siempre a eso. ¿Qué dices? Claro. Entonces, ¿entiendes? ¿Qué dices con lo que...? Sirve solamente para clasificar la música, nada más, ¿no? Sí. Porque de ahí la música es universal. O sea, sí, exactamente, es un lenguaje universal. Y también esta clasificación es una cosa más de los historiadores, yo diría, o musicólogos, ¿no? No es una cosa que me interesa muchísimo, porque cuando tú empiezas a estudiar realmente te das cuenta que hay 12 notas, hay ritmos, y que a veces es muy difícil poner fronteras entre ritmos, ¿no? En el mismo género hay cosas que me gustan bastante y cosas que no me gustan. Claro. Y no es porque la música viene de mi país, que es música francesa, que es buena. Ajá. Adentro de cada género hay cosas buenas y cosas menos interesantes, a mi gusto por lo menos, porque tampoco tengo la pretensión de decir, de poder juzgar eso. Por supuesto. Pero entonces lo que estoy buscando es lo que me atrae, el mensaje. Y muchas veces lo que me atrae es un poco el mensaje. Puede ser diverso, ¿no? A veces es la lírica, a veces es algo, puede ser rítmico, puede ser melódico, puede ser la instrumentación. Composición, claro. La música ecuatoriana hablo a dos partes de mí. Hay una parte que es el músico o el oyente, vamos a decir, y ahí es como cualquier música. Hay temas que me llamaron la atención porque me parecen que tienen un contenido interesante, melódico, armónico, lírico. Y no fue un análisis así como frío, pero después te das cuenta que sí te gusta por estas razones. Pero también hubo un lado... A mí me gusta producir música también, que no me gusta la palabra producir o productor, pero es la palabra que se usa, que la música no es un producto. Me llamó muchísimo la atención que la música ecuatoriana no sea conocida fuera del país, internacionalmente. Y me pareció me fascinó, ¿no? Me pareció injusto un poco, me molestaba un poquitito, pero también me fui a tratar de entender el porqué. ¿Y a qué conclusión llegaste?
A ver, ahí no tengo autoridad para hablar porque yo soy francés, claro, y no sé, pero... queremos ese punto de vista de alguien que está fuera para que nos diga, ¿no? El por qué nuestra música no está afuera. A ver, yo pienso que hay, para mí hay dos razones. El uno es que hubo pocos intérpretes en cantidad, especialmente cantantes. Hubo, ¿no? Sí. Hubo, pero pocos. Ajá. No sé, me parece que falta, no sé, alguien como la Mercedes Sosa. Una persona, un referente, claro, que pueda escoger la música diciendo eso lo voy a cantar o eso no lo voy a cantar y lo voy a hacer así, encargarse del mensaje, ¿no? Entonces, también yo creo que hay una forma de interpretar la música ecuatoriana, de cantar la música ecuatoriana, que es muy, muy, muy típica de aquí y que puede ser un poco, parece un poco extraño para la gente de afuera. Para un europeo es muy difícil que vaya a apreciar cómo se canta realmente en el Ecuador. Es complicado, pero no es una crítica, es un hecho etnomusicológico. Claro, si te pongo a escuchar música china, tú no aguantas 3 minutos. Yo no aguanto 3 minutos con música china. Un tema, por ejemplo. Claro, exactamente. Sí, exacto, porque, ya. Entonces hay una cosa de que es... Además que el idioma es una barrera, ¿no? Porque si comprenderíamos el contexto de la lírica, bueno, podría aguantar, también, pero de lo contrario, como tú dices, un tema y nada más. Sí, es como, no sé, porque no hay las conexiones de entender por qué se canta así. Creo que capaz los que podrían entender eso un poco más son los portugueses porque tienen el fado. O capaz los españoles con el flamenco, ¿no? Hay una cosa del canto como un poco de llorar, ¿ya? La morna. Sí, que tú tienes ahí. Pero en muchos países esto es como ya no se canta así. Claro, ya, entonces como... Muy tradición. Ya, es muy tradicional, es muy específico. Entonces eso es la primera cosa. La segunda cosa es, hay una cosa de calidad de producción de la misma música tradicional que hubo... creo que no sé hasta cuándo, pero toda esta época de los grandes tríos, la música estaba fantásticamente producida y grabada. Y de ahí creo que hubo como un vacío. Tú me puedes capaz explicar mejor, pero yo diría capaz en los años 80 o 80, 90, no sé exactamente. En los 80 hubo un gran vacío en producción, en artistas, en bandas. Claro. A mediados 80 comenzó a florecer nuevamente. Esas son razones simples y también el Ecuador es un país relativamente chiquito, ¿no? Entonces es normal que no puedes comparar con Brasil o Argentina. Claro. Entonces, y ahorita pasó un poco la ola, porque el mercado internacional de la música está completamente en otro lado. Ya no se vende discos, es todo visual, todo digital. Hasta los mayores, Sony, no saben cuánto tiempo todavía van a sobrevivir. En realidad es lo que está pasando, ¿no? Es que porque... Entonces, ahorita que salga alguien a este nivel internacional, ojalá suceda. Pero no sé, es más complicado. Pero entonces, lo que pasó en el 2008 o un poco antes, cuando llegué en el 2005 exactamente, es esta voluntad de decir, ok, intentamos con María de hacer una cosa que, como yo soy francés, voy a tratar de hacer una cosa como poner mi grano de sal y tratar de poder hacer escuchar eso a unos franceses y que digan, wow. Exactamente, con un ojo objetivo desde afuera, ves lo que el público desde afuera quiere escuchar. Sí, eso nos hace falta también. Claro, trata de hacer un puente, de hacer el puente, la conexión. Ya. Yo estoy súper contento porque en estos discos que hicimos de música ecuatoriana participaron por la mitad músicos de Europa y por la mitad músicos de aquí, que era el objetivo de hacer un encuentro, porque yo pienso que empieza por aquí, ¿no? Porque no se trata de tener una visión comercial y decir, ok, ¿qué voy a arreglar? No va a funcionar así. Tienes que encontrar un lenguaje común entre músicos que hablan lenguajes distintos y ver los puntos comunes y de hacerles como dialogar sobre este repertorio, en este caso, que es el repertorio de la música nacional, que me parece que está súper lindo, al mismo nivel que el repertorio argentino, brasileño, cubano, venezolano, etcétera, peruano, que es una base con un pretexto que se puede usar. Ahorita son composiciones viejas que se puede usar como para generar nuevos sonidos
Yo pienso que falta un poco más de nivel. Es verdad que hay muchas más propuestas. Yo llegué hace casi ya 8 años aquí y he visto en estos 8 años una evolución. Grande, ¿no? He sido parte de esta ola que ha generado inspiración, entrelazarse entre los unos y los otros, pero sí falta un poco más tal vez de como este hueco de los años 80 sí nos afectó a todos. Claro. Entonces, es como que estamos un poco en retraso, ¿no? Si comparamos con el Brasil o la Argentina, no hubo ese hueco. Entonces, las generaciones ya tenían esa identidad, ese conocimiento de las raíces puesto, sus referentes, y a nosotros en esta época nos ha tocado recién volver a buscar, ¿no? Claro, y tratar de sacar un referente que nos exponga, ¿no? Entonces, eso también influye también en la calidad y en el, porque todavía estamos en un proceso de maduración. Claro. Y eso pienso que falta. Ahora, voces, canciones, cantautores, poetas, músicos buenos no faltan para el país pequeño, y hay de diversidad grande. Ahora lo que falta, como te digo, es un poco más que cada uno empiece a madurar más, y también una especie de crear una comunidad. Pienso que también es necesario. Falta un poco, sí, como todo medio artístico puede haber también un egoísmo, y yo pienso que eso deberíamos juntarnos incluso para los derechos nuestros, para Porque pedir. yo comparo lo que tú me acabas de decir, comparo con los años 90, ahí sí era cada cual por su lado. Pero ahora veo una especie de hermandad. Eso lo pudimos ver, por ejemplo, en el concierto que se hizo para Alex Alvear. Claro. Todos de muchos géneros diferentes, de edades diferentes, estaban juntos ahí, ¿no? Y se colaboran entre bandas. Alex ha sido para nosotros un puente importantísimo. Sí, de unión, ¿no? De generaciones, de unión. El disco mío, el primero que hicimos con Donald de la música ecuatoriana, que se llama Al cantar tus flores, hubo una influencia del disco del Alex ecuatorial alucinante. Creo que él puede ser un referente. Él pienso que es realmente una figura esencial para eso, sí. Sino que hay que saberlo también exportarlo, ponerlo en una buena escena, ¿no? Porque el Alex es solo, digamos, necesitamos una buena plataforma para transportar eso. Y eso que ha vivido mucho tiempo en el exterior, que ha podido también plasmar sus discos ofrecerlos delante de los Grammy, que ha quedado candidato a Grammy, y con Paquito de Rivera, y con Marta Gómez, y una producción lindísima. Entonces sí, él ha tenido realmente, yo pienso que de todos nosotros, él ha sido un puntal. El que más se ha fogueado. Así es. Has parido muchos hijos musicales. Sí. Qué bien. Sí. Aquí y en Francia también. En Francia, en Francia el primer disco que hicimos con María lo hicimos en Francia. Yo soy productor por defecto, no por necesidad. Y es mi forma de hacer. Yo soy de esta generación do it yourself, you know? Es como... Yo soy músico autodidacta. Producí un primer disco porque con María teníamos un contrato con un sello discográfico allá en Francia. Entonces se necesitaba un productor para... Estaba el contrato todo, pero se necesitaba un productor para el disco. Entonces yo dije, bueno, yo voy a intentar. Entonces fue la primera vez, y después, ya, con muchos errores, obviamente. Eso fue en el 2005. Y de ahí el segundo, etcétera, etcétera. Y ahorita estoy, creo que, no sé, 13 o 14 discos capaz en total he producido, que no son mucho, a lo largo de 12 años. Es un año por disco, un poco más. No es mi trabajo principal, yo soy guitarrista. Yo regresé y había todavía el Tower Records, pero un año después lo cerraron, y los musicalísimos pobres se han ido reduciendo. Que ahora más venden artículos de camisetas casa, claro. Y jarros de té. Todo se ha vuelto digital, ¿no? Sí. Pero nosotros vendemos mucho en los conciertos. Es una manera súper importante de conectarnos con el público, porque básicamente el disco es un recuerdo que la gente lleva para seguir sintiendo esas vivencias es un objeto directas. De colección, digamos, así es. Claro. Y viene gente, por ejemplo, mucha gente nos pide, por internet, nos contactan y mandamos eso nuestros discos se han vuelto muchos productos como de Olga Fish, ¿no? Un recuerdo elegante de lo que es el Ecuador,
para alguna familiar o algún amigo en el extranjero. Nos piden en Navidad o se van de viaje y llevan los discos como un recuerdo muy especial. Es mejor, ¿no? Que el objetivo del Donald fue cumplido, claro, en el sentido de que saben que esto es accesible a otros oídos que los netamente étnicos y nacionales, ¿no? Y bueno, eso es muy gratificante. Y nos quedan unas pocas unidades de este disco que te hablé al principio, del último que hicimos de Fados, Tangos y Pasillos, y Nocturnal, volvimos a hacer una edición. Y de ahí el resto de nuestros discos están agotados físicamente, pero ya están en las plataformas, están en iTunes, están en Bandcamp, están en Spotify y no pueden, no duden en escribirnos ahora. El acceso es mucho más directo que antes, eso es una ventaja. Entonces te pueden escribir que por el Facebook, que por cita internet, que por el Twitter, y ahí también van conociendo. Y hay muchas cosas que hemos ya colgado en YouTube, porque toda esta era lastimosamente se ha vuelto digital, visual y gratuita. Y en parte no tan bueno, ¿no? Por la parte gratuita es difícil. Por la parte de difusión podemos decir que ha funcionado. Así es. Okay. Se aprobó una reforma de la ley del 1x1, ¿no? Que consiste que ahora la música ecuatoriana, llamemos, se puede escuchar en todos los horarios. ¿Qué opinan ustedes primero sobre la ley 1x1? ¿A ustedes les ha favorecido? ¿Cuál es su opinión? Por el momento no hemos visto resultados, pero yo guardo la esperanza de que ha sido hecho esto con una buena intención, y así lo siento, de un poco dentro del medio ayudar. No viene en un buen momento en el que vivimos mucho de todo lo que es gratuidad en YouTube y ¿no es cierto? Entonces, para hacer entender esto a la gente va a estar complicado. Es decir, pienso que si no hay control, para mí hay dos cosas fundamentales para que esto nos beneficie. El uno es un control, así como en los mercados suben los precios cuando quieren, tiene que haber alguien que esté controlando, igual tiene que haber alguien que esté controlando que esto se cumpla, ¿no es cierto? Y que se cumpla de manera con equidad. Yo tengo la duda es de que los medios, tú eres una excepción dentro, así la mano chiquita que tengo yo, de los medios en general desconocen la variedad y la diversidad de artistas, de géneros, de épocas, de generaciones, y se quedan como ahí en el radio escuchamos siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo, y claro, ya sabemos. Entonces no va a funcionar la ley. Si no hay una educación o una formación y un interés de la parte de la gente que trabaja en los medios de, a ver, busquemos, porque lo primero que dicen, pero es que aquí no hay música buena, aquí no hay música de calidad. Y eso es como desconocer, y lo que acabamos de decir, ¿no? Hay una ola grande de ofertas, de producciones en muchos estilos, en muchos géneros, y pienso que este comportamiento de querer descubrir, este motor del que hablamos del autodidacta, ¿no? De querer hacer algo bien, es necesario. Si estas dos cosas, si el control y si el conocimiento, la formación dentro de los medios para que conozcan la diversidad de tanto género que hay, que se cree una equidad y que no se busque porque es de ecuatorianos y porque es de calidad, que haya un mensaje de transmitir, no va a funcionar. Entonces yo espero que eso se haga bien. Ya sabes que nosotros aquí en el Ecuador, este tipo de cosas como en otras, tenemos que estar con una lucha dura, ¿no? Y esto fue Ecuasónica, música independiente ecuatoriana, desde Tema Central Estudio con Donald Reñer y María Tejada. Un gusto haberles tenido aquí. Siempre un placer. Gracias. Gracias, hermano. Gracias por el cariño y por la sensibilidad. Sí, un abrazo, Cristian Taco, en la producción visual. Un abrazo. Este bolero